En los últimos 97 años, siempre hemos estado para ti. Y ahora más que nunca, seguimos aquí por ti. Aunque a veces no nos veas, nuestros más de 2,000 voluntarios a nivel nacional trabajan sin descanso para ti, esforzándose para que cuando los veas venir, te sientas a salvo, porque lo más importante para nosotros es tu bienestar. Acciones que reflejan humanidad. Cruz Roja Guatemalteca. Bienvenidos a un nuevo podcast de Cruz Roja Guatemalteca. Les saluda la licenciada Jennifer Eiken, psicóloga del área de salud. Me acompaña el día de hoy el licenciado Luis Pedro Vélez y vamos a tratar el tema de salud mental. ¿Cómo estás, Luis Pedro? Hola Jenny, estoy bien, gracias. Sí, vamos a estar tratando más que todo el tema de qué es salud mental. Vamos a ir también haciendo como un recorrido a lo largo del tema, intentando esclarecer de algún modo cómo se ve la salud mental, cómo afecta, qué es un síntoma, qué es de algún modo ver la ansiedad, ver la depresión. Vamos a ir haciendo un recorrido por cuestiones también comunes que de algún modo afectan a la población, cosas que tal vez todos hemos sentido en algún momento y no lo hemos logrado identificar, ¿cierto? Así es, me parece muy interesante. Lo primero que debemos saber y que a veces se nos pasa por alto también es conocer el tema del que vamos a platicar. Por ejemplo, ¿qué es salud mental? Para comenzar, la salud mental es un estado completo de bienestar físico, mental y social, según la OMS. Y esto quiere decir que no solamente es la ausencia de afectaciones o de enfermedades que tengamos nosotros en nuestro cuerpo, sino quiere decir también que nosotros como personas debemos estar bien, no solamente consigo mismos y libres de afectaciones físicas, sino que además tenemos que estar bien con la comunidad a la que pertenecemos y con las personas que nos rodeamos. Te entiendo que de algún modo esta sensación de bienestar completo viene siendo el resultado de como la interacción de tres factores, ¿no? Que vendría siendo el físico, el mental y el social. Es decir, que de algún modo estas tres áreas en la vida de las personas deberían de estar como en un equilibrio, podríamos decirlo así. Y esto es lo que implica el bienestar. Digo, la salud mental incide entonces en este plano únicamente en el plano mental, pero la persona también tiene el área física y el área social que de algún modo interactúan. Y es que es importante también conocer, Luis Pedro, cuáles son los factores que vulneran nuestra salud mental. Por ejemplo, los cambios sociales rápidos como el que estamos viviendo actualmente por la pandemia que todos estamos sufriendo. También podemos mencionar las condiciones estresantes del trabajo, ¿verdad? Lo que vivimos día a día con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes inmediatos, todo lo que nos rodea, los ejes de nuestras vidas, es sumamente importante. También podemos agregar otros temas como por ejemplo la discriminación de género a la que nos vemos sometidos día a día en nuestro alrededor, la exclusión social también, por ejemplo. ¿Qué más? De algún modo yo creo que sí, es eso que tú decís, ¿no? Estos son como situaciones muy específicas en la vida de cada persona que llegan a tener como una incidencia, ¿no? En la salud mental, cosas que definitivamente a largo, mediano, corto plazo de una u otra forma nos afectan. Es decir que tenemos cambios emocionales, tenemos cambios de comportamiento, tal vez como que nuestra sinapsis de algún modo también se mueve de alguna forma, los neurotransmisores se dejan de producir, hay una serie de cuestiones que suceden. Tal vez esto que mencionabas y me parece súper interesante es el hecho de los tres ejes, ¿no? Los ejes que de algún modo entran en juego en la salud mental, pero más allá que en la salud mental también es una persona. Para esto tal vez nos podemos referir a los factores biopsicosociales, que de algún modo pues es una palabra compuesta, ¿no? Que se compone por tres términos diferentes, el
el compuesto biológico, que alguno aquí va a tener que ver con cómo interactúa nuestro cerebro con las sustancias, ¿no? Cómo es la sinapsis, qué neurotransmisores se liberan, cuánta cantidad de noradrenalina, adrenalina tenemos de algún modo circulando ahí. Por otro lado están los factores sociales, el factor social como tú decías, ¿no? Tiene que ver tanto como con la exclusión de trabajo, la discriminación de género, ¿no? Cómo interactúa una persona en su medio social también de algún modo tiene una incidencia, es decir, determina la salud mental. Y pues como último el factor mental o el factor psicológico, que es donde, no sé, puede que haya una persona que tenga ya cierta predisposición a cierta enfermedad y es donde un trastorno más grave se dispara, digamos, se efectúa como un disparo de energía ahí, ¿no? Así es, Luis Pedro. En relación a todo esto que tú nos mencionabas de los neurotransmisores, me gustaría también mencionar las emociones que esto nos genera. Por ejemplo, no existen emociones malas o negativas, ¿verdad? Como comúnmente algunas personas han mencionado, sino todas las emociones son necesarias para vivir y para desarrollarnos dentro de la sociedad. Pero dentro de estas emociones que, por ejemplo, la tristeza o la depresión, si se vuelven crónicas, entonces es cuando nosotros debemos acudir también al psicólogo, pero no debemos esperar a que se conviertan en crónicas para poder acudir al psicólogo, sino podemos evitar que se conviertan en crónicas y poder manejar de una mejor forma todas las situaciones que a nosotros nos generan de alguna forma algún tipo de malestar. No, yo creo que es un punto interesantísimo porque de algún modo se plantea la psicología o la salud mental como algo preventivo, no más que algo que se trabaja puramente en la emergencia, en medio de la crisis. No, es de hecho lo que tú decís, como tener esa prevención, ese cuidado previo antes de una enfermedad. Claro, tal vez no nos va a salvar por completo de que no en algún momento nos sintamos tristeza o ansiedad o algo en específico que a todos nos afecte de una manera diferente. Pues claro, esto, como tú lo decís, es parte de la vida, no hay emociones buenas ni malas, hay emociones, ¿no? Hay cuestiones que hay que permitirnos vivir. Hasta cierto punto también es esta cuestión de permitirse a uno mismo, no sé, estar triste, sentir cierta angustia, cierto nivel de estrés en una cantidad, digamos, moderada, también ayuda a la persona a adaptarse, ¿no? A sobreponerse a todos los como retos diarios. Cómo lidia una persona con el estrés diario de la vida cotidiana, esto también determina mucho, ¿no? De cómo está su salud mental, de cómo está su interior, ¿no? Como que cómo está él o ella por dentro, qué es lo que siente, ¿no? Todo, nuestra salud mental, nuestra mente, nuestro psiquismo tiene una incidencia directa, ¿no? En lo social, en lo biológico también, y pues claro, no digamos en lo comportamental. Y es que es importante aprender a gestionar nuestras emociones e incluso saber cuándo expresarlas y cuándo no. Hay un momento adecuado para cada cosa. Yo creo que nos educan, por ejemplo, en la escuela aprendemos a sumar, a restar, pero no nos enseñan cómo gestionar nuestras emociones. Eso es algo que nosotros vamos aprendiendo según el transcurrir de nuestras vidas, ¿verdad? Según nos vamos moviendo dentro de la sociedad y con las personas que nos rodean. Y esto es muy importante, Luis Pedro, porque al fin y al cabo eso también va a ser parte del éxito de nuestras vidas, aprender a gestionar nuestras emociones. Cómo nos vamos a comportar, por ejemplo, cuando sentimos un enojo muy profundo, cuando sentimos una tristeza muy profunda, cuando alguna situación nos desagrada de sobremanera. ¿De qué forma nosotros no nos vamos a desbordar y vamos a lograr controlar esa situación y no que ese sentimiento nos controle a nosotros? No todos hemos aprendido a controlar esas emociones, porque no nos enseñan la empatía, por ejemplo, en la escuela, ¿verdad? No nos enseñan a gestionar todas nuestras emociones. Entonces son cosas que es importante que nosotros las vayamos aprendiendo en el transcurrir de nuestras vidas. Claro, y también creo que sería bien importante mencionar o tomar en cuenta de dónde es que vienen estos aprendizajes, ¿no? Cómo es que uno aprende cómo a gestionarse, cómo es que uno aprende a manejar su propio estrés, su propia ansiedad, su propia angustia, su propia tristeza. No lo sé, no hay nadie que te enseñe esto, ¿no? O sea,
incluso podríamos decirlo de esta forma, el psicólogo no es como que te va a dar una respuesta de qué hacer con tu vida. Digamos, va a ser un acompañamiento, un recorrido, pero no por algo distinto a la vida de uno mismo, ¿no? Creo que no se encuentran respuestas en este sentido, no se aprende de uno mismo, sino pues precisamente en uno mismo, ¿no? No hay alguien que te pueda decir, hace esto y esta es la clave del éxito, porque no funciona así. Si funcionara así, creo que todos viviríamos bastante felices. No tendría sentido la salud mental, pero estamos aquí, ¿no? Habemos psicólogos, profesionales de la salud mental capacitados, que de algún modo tenemos conocimientos técnicos, teóricos y prácticos de cómo funciona esto, ¿no? De cómo dar un acompañamiento a una persona que lo necesite. Sin embargo, yo creo que también hay algo bien interesante allí, es el hecho de agregar, ¿no? Antes de que una persona pueda tratar un problema, tiene que saber que hay un problema, ¿no? O sea, de algún modo yo creo que también entrar en cuestiones de salud mental, empezar a ir al psicólogo, es empezar a abrir los ojos, ¿no? Como diría alguien que yo conozco, quitarse la venda y también abrir paso a las cosas feas, digámosle así, de la vida. La tristeza, el estrés, el enojo es parte de la vida, tiene sus partes buenas y que claro, son partes geniales, pero no todo es bueno, ni todo es malo, ¿no? Y es que es importante, Luis Pedro, reconocer cuando necesitamos nosotros ese apoyo emocional, ese empujoncito, ¿verdad?, que el psicólogo nos puede brindar y que es totalmente normal y que a todos nos ocurre. Lamentablemente vivimos en una cultura que ha estereotipado a los sexos, ¿verdad?, en donde el hombre no debe llorar porque podría transmitir, entre comillas, debilidad. O por ejemplo que la señorita no puede expresar sus molestias porque no se vería como una dama. Entonces son este tipo de estereotipos en los que las personas suelen reprimirse. Lo único que logran esos estereotipos es reprimir nuestros sentimientos y eso se va acumulando con el tiempo y no es sano para nosotros ni para quienes nos rodean. Debemos encontrar el punto en el que sentimos nosotros que todos esos sentimientos se empiezan a desbordar, reconocer que necesitamos un apoyo, una ayuda, y es entonces cuando podemos nosotros recurrir al apoyo que nos puede brindar el psicólogo con todas las herramientas y las posibilidades que ellos tienen. No, claro, y también creo que es importante remarcar el hecho de que no es necesario llegar como al desborde, no es necesario llegar al límite, ni cruzarlo, mucho menos antes de querer buscar ayuda. Digo, hay formas de reconocer cómo se ve la ansiedad, cómo se ve la depresión, por ejemplo, que son los trastornos que más inciden actualmente en la población. Podríamos mencionar algunos muy rápidamente, por ejemplo, el hecho de quedarse las noches, el insomnio, ¿no? Uno se queda pensando, uno se queda haciendo una y mil historias en relación a las personas con quienes uno tiene una relación, o con lo que uno pudo haber hecho en el trabajo, o lo que me dijo mi jefe, o lo que le pude haber dicho yo a mi jefe. Esta cuestión es el rumiar, ¿no? El pensar constantemente, el masticar las cosas una y otra vez, desde ahí donde viene la palabra rumiar. Esto es de algún modo una indicación de ansiedad, ¿no? El quererse estarse adelantando a las situaciones, o el querer haber hecho algo diferente antes, ¿no? Como que darle mucha prioridad a lo que pudo haber sido. Por este lado, ¿no? También podemos ver la depresión, cuando uno empieza a sentirse como decaído, que uno deja de disfrutar las actividades que uno hacía antes, falta de apetito, por ejemplo, o un exceso del mismo. Son cosas que en la cotidianidad pasan, ¿no? Que pasan y hay que irse dando cuenta antes de llegar a un límite que tal vez ya sea muy, muy grave. Exacto, y ya que mencionas, Luis Pedro, la cuestión del sueño, la falta de sueño, el apetito, eso me lleva también a conversar sobre cómo promover nuestra salud mental en el día a día. ¿Qué tips podríamos nosotros, por ejemplo, brindar para que las personas puedan promover su salud mental? Entre estos podríamos mencionar el ejercicio, por ejemplo, que es tan importante. No es necesario, cuando decimos hacer ejercicio, no es necesario, por ejemplo, hacer ejercicios muy fuertes, o como, por ejemplo, la necesidad de ir al gimnasio, tener que levantar pesas y este tipo de cosas, sino podría ser, por ejemplo, una caminata tranquila durante todos los días, durante 20 minutos, y así ir aumentando poco a poco el tiempo
También podría ser ejercicios en casa, ejercicios, por ejemplo, en estos tiempos hay muchos ejercicios que brindan las plataformas en redes sociales, o también en la computadora podemos nosotros poner cualquier tipo de video que nos va guiando paso a paso cómo podemos hacer ejercicios en casa. Claro, y también resaltar qué es el hecho de hacer ejercicio, ¿no? Como que qué incidencia tiene directamente en la persona. Tal vez aquí es donde entra como los componentes, ¿no? Que habíamos mencionado, los ejes, el social, el biológico y el psicológico. Me parece que el ejercicio definitivamente va por el lado biológico, ¿no? Por el lado de lo físico. ¿Y en qué incide? Es que de algún modo hacer ejercicio, estarse como en constante movimiento, también como promueve la liberación, por ejemplo, de neurotransmisores como la serotonina, ¿no? Que de algún modo se ha vuelto muy sonada, muy famosa últimamente, la adrenalina y la noradrenalina, que son neurotransmisores que tienen directamente una incidencia en lo que nosotros los humanos llamamos felicidad, ¿no? Como que este buen ánimo, el sentirse tranquilo, el sentirse como pleno, ¿no? Esta sensación de paz. Es de algún modo también el beneficio del ejercicio. No quisiera tampoco dejarlo en el hecho de que solo es hacer ejercicio, ¿no? Porque, como mencionamos, los humanos somos integrales, ¿no? Nos componemos de varios ejes, de varias cuestiones que nos hacen. Aquí está el lado físico, pero también está el social y también está el psicológico. Así es. Otra de las recomendaciones es comer de forma balanceada. Con esto también nos referimos a lograr encontrar como el equilibrio para poder comer de forma sana, evitar las grasas, por ejemplo, procurar comer legumbres y frutas, lo que ya han recomendado mucho los expertos, ¿verdad? Porque esto también de alguna manera nos genera a nosotros un estado físico óptimo, que también tiene mucho que ver con nuestra salud mental. Claro, también creo que tiene mucho que ver lo que comemos con nuestro estado de ánimo, ¿no? O sea, así como el ejercicio causa una reacción física en el cerebro, así también la comida, ¿no? Lo que ingerimos, los componentes que están en esa comida, pasan a tener una interacción con nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo reacciona de X o Y forma, ¿no? Y creo que también aquí valdría la pena resaltar el hecho, ¿no? A mí una vez me pasó, por ejemplo, esto ya es una experiencia, pero donde lo pude ver, ¿no? Una vez yo estaba agarré unos 3-4 días en los que comí como mucha comida de la calle, mucha comida chatarra, no me cuidé la comida, no legumbres, no nada. Y al siguiente día que terminaron esos 3 días, yo estaba cansadísimo, sentía que no podía mantenerme despierto. Tomaba café, pero era como de algún modo ponerle una curita a un hueso roto, pues, o sea, estaba con sueño, estaba cansado, y no porque no hubiera dormido, porque había dormido. Es solo que tal vez la alimentación tiene mucho que ver. Yo usualmente me alimento sano, entonces volví a cambiar como a este alimento sano y empecé a descansar mejor, me sentía mejor, no tenía sueño, tenía energía. No sé, creo que también la comida, que definitivamente es un mundo, toda esta cuestión de la nutrición, a la gran termina teniendo una incidencia, como tú decís, en lo psicológico, ¿eh? Como que lo biológico también incide en lo psicológico y viceversa. Eso es lo que pasa, ¿no? Creo que es lo bonito de estos 3 ejes, y es lo bonito de los humanos, es que todo lo que en nosotros pasa está predeterminado. No sé si predeterminado es la palabra, pero tal vez determinado por algo, ¿no? Por un psiquismo, ¿no? Hay algo que nos determina, que nos mueve, algo que nos impulsa y que hace que nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra comunidad interactúen, ¿no? Entre ellos, y eso trae resultados, que al final creo que también somos eso. Exacto, definitivamente incide, así que todos a comer sano. Otra de las cuestiones, Luis Pedro, es cuidar la higiene del sueño. Es importante que durmamos nuestras horas justas, porque de esta forma nosotros nos vamos a levantar al día siguiente con más energías, más dispuestos para poder llevar el día a día en nuestros trabajos, en nuestro círculo social, con las personas con las que nosotros compartimos, de una forma más estable, porque definitivamente el no dormir bien nos altera de alguna forma. Sí, de algún modo ya como cuando entran en juego todos estos trastornos, no sé si les podemos llamar trastornos, pero sí afecciones del sueño, el insomnio, la hipersomnia, ¿no? Que de algún modo sí son trastornos que están
enlistados en el manual de enfermedades mentales, ¿no? O sea, no son cosas que nosotros nos estemos como inventando, son cosas que existen, en las que pues todos estamos propensos por X o Y situación, por la interacción de nuestros factores propios. Creo que algo que me parece interesante mencionar es el hecho de qué más abarca la higiene del sueño, ¿no? Porque no implica solo dormir las horas que son necesarias, también está el hecho de separar espacios donde uno duerme, ¿no? O sea, no conviene dormir donde uno trabaja, no conviene comer donde uno duerme. Hay que separar los espacios, ¿no? Porque esto de algún modo se termina siendo algo en el humano como muy, muy metafórico, ¿no? Muy, ¿cómo llamarle? Todas nuestras esferas de algún modo terminan teniendo cierta incidencia entre sí, se conectan, ¿no? O sea, algo pasa entre nosotros que tal vez no tenemos todo el control de esto. Entonces separar estas situaciones nos pone como una barrera, ¿no? Un límite. Los límites son buenos, saber que hay un límite, que hay un tope hacia donde ya no se puede seguir avanzando, ¿no? Es también de algún modo retroceder también, tal vez no por como porque uno se arrepiente, sino tal vez para tomar impulso, ¿no? Retroceder para tomar impulso. Así es. Otra de las cuestiones importantes es buscar apoyo en algún amigo cercano. Es importante que cuando nosotros nos sintamos mal por alguna situación que hayamos vivido, sentimos mucha tristeza, sentimos ansiedad, estrés, se lo podamos comunicar a la persona más cercana, con quien nosotros sintamos más afinidad, para poder de alguna manera ir desahogando e ir sacando poco a poco todo eso que nos pone mal, que nos estresa, que nos pone tristes, y entonces es positivo para nosotros porque vamos drenando de alguna manera todo ese sentimiento que nos desestabiliza. Sí, no, al final pues también hablar de estas cuestiones creo que trae a tema un montón de cosas más. A mí se me vienen ahorita a la mente los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Que de algún modo, como los primeros auxilios médicos, los puede aplicar cualquiera, no es algo que tenga que hacer un especialista. Los primeros auxilios son precisamente la atención previa a una atención más especializada, ¿no? De igual manera tiene que ser eficaz. Los primeros auxilios psicológicos creo que son algo que todas las personas lo podemos aprender, ¿no? De algún modo es solo ayudar a la persona que quiere expresar lo que sea que esté sintiendo, que tenga una crisis, a de algún modo calmarla, ¿no? Poderla contener un poco. Tal vez a veces ni siquiera hace falta decir mucho. Solo el hecho de prestar de algún modo una escucha activa, le diremos, es decir, de verdad estar escuchando a la persona y no solo oyendo su voz y dar vueltas, ¿no? Creo que también viene a tema, ¿no? Creo que la salud mental también es responsabilidad de todos, no es responsabilidad solo de los especialistas o de los profesionales. Todos, creo que todos tienen que ver en la salud mental, ¿no? En el cuidado, en la prevención, en el reconocimiento, en el brindar apoyo a alguien, si es posible, pues claro, y de saber cuando tampoco uno está capacitado para hacerlo, ¿no? Así es importante estar dispuesto también a dar apoyo a las personas cercanas que lo necesiten, escuchar a las personas cuando las personas lo necesiten, cuando un amigo lo necesita, un familiar o alguna persona nos está explicando o contando cuál es la situación que le está afectando en ese momento. Ser empáticos, escucharles, y de esa manera los vamos a estar apoyando mucho en su situación de afectación. Es estar con alguien como una afirmación de soporte, Luis Pedro. Como una afirmación de soporte, eso suena como bien, suena interesante, suena muy humano también, ¿no? El hecho de lo que decíamos, a veces ni siquiera hace falta hablar tanto, sino solo el hecho de estar ahí, a la gran, no sé. A veces lo único que uno necesita en un momento de crisis, en una situación compleja, es tal vez no estar solo, ¿no? Claro que hay personas que prefieren estar solas, pero digo, a veces hay quienes solo necesitan alguien que esté ahí a la par, ¿no? Que le haga sentir que hay otra respiración ahí que suena, ¿no? Que no está solo. Eso me parece bien. Exacto, que estar solo tampoco es malo, sino también depende de cómo lo percibimos cada uno de nosotros. Hay personas, como tú bien lo decías, que prefieren estar en soledad y de esa forma viven muy bien y se sienten muy bien consigo mismos. La cuestión aquí es si nos sentimos bien con nosotros con esa soledad, o si únicamente la estamos viviendo porque tenemos que vivirla, ¿verdad?
Es importante también, Luis Pedro, informarnos muy bien sobre los temas, ¿verdad?, que nos afectan, porque de alguna manera entonces nosotros nos educamos y entendemos de mejor forma qué es lo que está pasando con nosotros. A veces sentimos una tristeza desbordante para nosotros, ¿verdad? A veces sentimos una rabia, un enojo muy fuerte y no entendemos qué es lo que sucede con nosotros. Si nos informamos mejor sobre esos temas, entonces comprenderemos más de mejor forma todo lo que nos ocurre y por lo tanto, por consiguiente, nosotros podemos manejarlo de una mejor forma. Sí, de alguna manera es como también de informarse en el sentido de hacerse consciente también, ¿no?, de las cuestiones que suceden a nuestro alrededor que nos afectan, ¿no?, que afectan a nuestros familiares, que afectan a nuestros hijos, si tenemos hijos, a nuestros papás, hermanos, tíos. Todos, creo que todos somos de algún modo propensos a padecer en algún momento de nuestra vida algún trastorno mental, alguna reacción no psicológica, y creo que ahí es donde entra también esta dimensión, ¿no?, este eje de lo psicológico, que tal vez es lo más lo menos descriptible, ¿no?, lo más confuso, lo más denso, el humano, la conducta humana, ¿no? Es algo que se ha venido estudiando por cuánto tiempo, ¿no? Y de algún modo a veces todavía pareciera que uno no tiene lo suficiente para hablar de salud mental, para poner en palabras lo que pasa con las personas, porque creo que es donde entra también la cuestión de la subjetividad, ¿no? La diferencia entre persona y persona, quién sos tú que no soy yo y quién soy yo que no sos tú. ¿Quiénes son todas las personas? Todos son alguien, ¿no? Todos vienen de distintos lugares, a todos nos forman situaciones psicológicas, biológicas y sociales diferentes. Es decir, que hay una y mil combinaciones de personas que pueden resultar, ¿no?, de una interacción de estos mismos tres factores. Entonces, aludir a la subjetividad, ¿no?, a lo importante de reconocerse uno como único, ¿no? También tener muy en cuenta el hecho de que no hay persona igual a uno mismo, y que por lo mismo un tratamiento para uno tiene que ser para uno, no el que le funcionó a tal persona o el que le funcionó a otro, ¿no? A cada quien y a cada persona nos funcionan cosas diferentes, creo yo. Me parece excelente. Ya para ir finalizando, Luis Pedro, quisiera como hacer el énfasis en la necesidad de acudir con un profesional de la salud mental cuando nosotros sintamos que estos sentimientos negativos en nuestras vidas nos están afectando, ya con nuestros pares o con terceras personas a nuestro alrededor o en el trabajo, por ejemplo, con nuestros familiares. Cuando todas estas emociones nos están afectando de alguna manera, es importante acudir con un profesional de la salud mental antes de que estos sentimientos se desborden y generen también algún tipo de enfermedad. A esto quisiera agregar también y aclarar, por ejemplo, a ver si tú nos ayudas a aclarar ese mito de que los psicólogos son únicamente para las personas que están locas, u otra frase que, por ejemplo, he escuchado como que dicen por ahí: ay, ¿para qué voy a ir al psicólogo si ese psicólogo está más loco que yo? ¿Verdad? Claro. Entonces, la salud mental tiene mucha importancia en nuestras vidas y en nuestro día a día. Así como se cuida el corazón, los riñones y el cuerpo en general, debemos cuidar también nuestra mente, que es quien domina todo este templo. Claro, y creo que es importante ir haciendo algunas cuantas separaciones, ¿no? El hecho de que alguien sea psicólogo o sea profesional en salud mental no lo hace menos humano. Al final también somos humanos, ¿no? Es como un médico, sería como pedirle a un médico que no se enferme. Es imposible, ¿no? Todos definitivamente tenemos nuestras cuestiones y por eso es que es necesaria la salud mental. Esta cuestión de que es para locos, bueno, es que tal vez el estigma es grande, ¿no? Porque definitivamente la locura, el estar loco es algo que existe. Sin embargo, pues yo creo que sería bueno también resaltar que esta ya es una instancia psicótica, pues algo que ya no son palabras menores, es una cuestión que si uno se mete en teoría es una cuestión súper profunda, pero no es que estemos locos, pues es que, claro, hay personas que sí pareciera que tienden hacia ese lado, pero la mayoría de personas no lo estamos. Lo que tenemos la mayoría de personas tal vez sería lo que se conoce como neurosis, ¿no? El hecho de sentirse estas cuestiones, este agobio, este pensamiento repetitivo, esta sudoración en las manos, esta sudoración en la cabeza, son cosas que a todos en algún momento de la vida nos ha pasado. La neurosis es entonces, digamos, estas manifestaciones, ¿no? De lo que sentimos, de lo que pensamos, es lo que se ve y es lo que de algún modo hay que tratar. Pero eso no nos hace locos, solo nos hace, diría yo, pues, humanos.
Así es. Me encantó tratar este tema contigo, Luis Pedro. Yo me despido esperando que haya sido de mucho apoyo y que hayamos podido esclarecer algunas dudas en las personas que nos escuchan. Para mí fue un placer y espero volver a platicar con ustedes muy pronto. Es un gusto. Adiós.